Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la arquitecta Mónica Budoira. Arquitecta, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido a Tuxtla. Muchísimas gracias por recibirnos, por seguir compartiéndonos de tu arquitectura. Platícanos, por favor, qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, esta es una casa que en su momento fue solicitada como un loft para un usuario que era soltero en ese momento y quien en un momento dado, a lo mejor el programa que me da a lo mejor ya no corresponde al uso que se le está dando, porque en el proceso de obra pues ya me informé y al final de cuentas ya se había casado, ya teníamos que considerar algunas modificaciones porque ya venía un hijo en camino. Y bueno, ahorita lo que vamos a entrar es una casa que ya está en uso, que ya tiene sus años. ¿De qué año es? Del 2007. 2007. Pero el proyecto fue antes, fue como el 2005, 2006, cuando estaba soltero. Eso es muy interesante y complejo, ¿verdad? Que muchas veces las personas no piensan tanto a futuro, ¿no? O sea, era soltero en ese momento, pero si iba a ser una casa, porque ¿cuántos metros cuadrados tiene? O sea, es una casa grande. 360 metros cuadrados de construcción. Es grande. ¿Y de terreno? De terreno, son 13 por 30. 13 por 30, perfecto. Es un terreno bastante grande. Entonces, más de 400, a lo mejor lo interesante metros. Es saber que solo se ocupó el 64% de la construcción y el resto es área libre. Sí, se ve, ¿no? Se ve como esta pieza, como en el centro, no sé, o bastante atrás del machuelo, ¿no? De la calle. Y platícanos brevemente sobre la topografía, ¿verdad? Porque vemos que es una topografía complicada por la pendiente de la calle. Tiene pendiente en dos direcciones y la más pronunciada estaba hacia el sur, así que tuvimos que realizar un corte para poder aprovechar el espacio. Y tanto en este nivel, esta plataforma, van a observar 3 niveles de construcción y bajando son otros 3 niveles. Excelente, pues vamos a ingresar. Ok. Adelante. Me llama la atención el portón. Es aluminio, ¿verdad? Sí. Y o sea, ¿esto lo fabricaron ustedes o ya es como un portón? Ok, con puros paneles, ¿verdad? Sí, fuimos a escoger los perfiles y hubo quien nos hiciera el trabajo. Es buen trabajo. Otra cosa que me llamó la atención, como te comentaba, era la lámpara. Ah, sí, las lámparas están hechas de concreto y protegidas así con un cristal esmerilado. La luz es hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abaok. Excelente. Pero son lámparas que les va a durar toda la vida, ¿no? Toda la vida. Entramos, jóvenes. Empieza la magia. Ok. Me comentabas que hubo mucho concreto, hormigón en la obra, ¿verdad? Sí. Aquí, por ejemplo, el sistema constructivo de esta cochera, donde se dejaron las vigas aparentes, pues son zapatas aisladas y tienen cierta independencia con lo que vas a ver más adelante, donde sí requeríamos el muro de contención de concreto. Se utilizó muchísimo concreto y acero, obviamente. Y vas a ver 2 series de escaleras. Hasta arriba hay una terraza que en su momento me habían pedido un roof garden. Y hacia abajo iba a ser el área de juegos, pero se transformó ahorita en 2 habitaciones. Excelente. Vamos a entrar. La casa se separa. ¿Esto fue por alguna...? Esto está interesante. No hay una restricción. No hay una restricción. Pero al final querían tener esa independencia por si tenían visitas, porque abajo está el área de la alberca. Si quieres, pasamos ahí también. Es que esto se ve muy bonito. Lo vamos a hacer distinto el día de hoy, jóvenes. Vamos a entrar primero al jardín. Ok, sí. Es que vean esto. Qué mágico se siente, ¿no? Como ir entrando dentro de una gruta con las plantas que salen, que brotan. Fíjense esta estructura. Wow. Fíjate que aquí dejamos estas aberturas
Y en su momento, a lo mejor te pude haber enviado alguna foto, pues dejamos esta monedita que empezó a crecer y se fue, o sea, 2 niveles por esa entrada de luz. Y Le encantó, ¿eh? Sí. Digo, ahorita la veo como un poco seca, pero... Por el invierno. Creo que es que de la clienta, porque al final pues se casó y ya también se volvió cliente, todos fueron usuarios. Me decía que era como de sus espacios favoritos de aquí. Es que está riquísimo, ¿eh? ¿Cuánto mide el ancho del espacio? Como 3 metros quizá, o un poquito menos. Eso es del baño, del baño completo que está en esta parte y obvio las 2 habitaciones. Qué bonito, ¿no? Y este espacio te lo pidieron, o sea, fue un requisito como tal. Sí. Te dijeron que era una terraza muy cómoda. Porque no hiciste la, no hiciste la clásica de... Perdón que te interrumpa. No hiciste la clásica de dejar la terraza como está aquí, ¿verdad? O sea, tú pudiste haber dejado aquí 3 metros de piso, 3.50 y luego la alberca, pero le diste la vuelta. Sí, bueno, recuerda también que era un área de juegos. Te comenté que las instalaciones sanitarias se van a un biodigestor, ¿no? Entonces, este escalón, esta escalón que ves tú aquí en la alberca, por abajo es donde pasan las instalaciones, ¿no? Ok. El sanitario que se va... Interesante, inteligente, mejor dicho. ¿Y se vuelve una banquita muy buena? Sí. Chapoteadero, sí. ¿eh? Sí, de esos que casi siempre tienen un porqué, ¿no? Y pues si te das cuenta, no nada más fueron las aberturas para la entrada de luz, sino también para que pasara la planta. Ok. Sí, que las raíces pues vienen desde aquí abajo, ¿no? ¿Y esa grapa que se ve ahí qué es? Era eso, era para que pasara la planta. O sea, era una separación que les hice. O sea, pero ¿por qué no dejar el hueco completo? O sea, ¿por qué se ve como la U, como si fuera una sección de viga? En algunas partes no. O sea, me refiero yo, ¿no? Como la U esa. O sea, ¿qué es? No, no me acuerdo si era por la iluminación, ahorita ya ni me acuerdo, pero sí le dejamos la separación porque vimos que empezó a crecer y le gustó, y le pasamos ahí. Pero algo tenía que ver con la modulación. Es como un detalle, ¿verdad? Creo. Sí, es que todo lo demás fue losa nervada. Entonces, algunas losas las venimos a apoyar aquí porque también estas fueron como decisiones de última hora en la obra. Por ejemplo, estas vigas metálicas se las agregamos. No estaban, esto estaba descubierto, pero cuando ya estábamos allá en obra, vimos que allá arriba también se podía generar otro espacio muy bonito, que también lo vamos a ver, y tratamos de respetar eso, pero tampoco queríamos robar la iluminación aquí y lo que ya habíamos generado con esta subida de que hubiera plantitas y todo, ¿no? Que también se vieron muy bien. ¿Qué tenemos de materiales? ¿Esto es piedra, mármol? Sí, es piedra laja que nada más recubrimos en nuestra escalera de concreto. Interesante este detalle, jóvenes, fíjense. Las piedras no están a 45, ¿no? No es un corte al filo, sino que se coloca una laja y entonces de repente ves, tapita, ¿no? ves el ancho de la piedra, pero luego la otra la colocan a la inversa, ¿no? Ahora esta pieza llega hasta el paño. Entonces eso te da una sensación muy natural, sin necesidad de... Porque a veces las piezas a 45 grados se despostillan. Y esto creo que, bueno, más bien ya lo podemos ver. No se han despostillado en 15 años. Entonces eso habla de que es una muy buena solución, ¿eh? Buenísimo. Fíjense el tamaño de la enredadera. O sea, eso ya tiene un dedo. Sí. Muy bien. Y aquí el jardín, pues me diré, ¿qué será? Como unos... Y es tan grande, o sea, 250 quizá, esa parte de ahí, que ya está con puro jardín. Y es la que absorbe todo lo que es el pluvial de esta zona. Ok, toda esta parte, ¿verdad? Sí. Me comentabas que el terreno bajaba alrededor de ¿cuánto? Hijo, bajaba como unos 4 o 5 metros, más o menos. Había como una diferencia del punto más alto como de 5 metros. Entonces hizo el corte y aquí quedan 3. De hecho, aquí estamos arriba del vecino.
Y bueno, verás que repetimos esas lámparas en todo el En todo el contorno. jardín, en todo el Ajá, proyecto. jardín. Qué interesante se ve esta volumetría, ¿eh? Fíjense la composición. En la carrera nos enseñan la composición, los fundamentos. Hay una materia, ¿no?, de fundamentos del diseño que recuerdo mucho. ¿Cómo se llamaba mi maestra? Ay, ahorita me voy a acordar. Pero ella nos enseñó que en una composición podía haber 3 elementos. El elemento dominante, que sería este. El elemento subdominante, que probablemente podría ser el de abajo. Y el subordinado, que para mi gusto sería la escalera. Ya. Entonces, es una composición muy equilibrada, ¿no? O sea, no sé si hay proporción áurea entre los 13 metros, entre 1.618, y te da cerca de lo que dejas ahí en la terraza, pero al final es la ley de los tercios, ¿no? Un poquito. Entonces, se lee muy bien la proporción de la casa de este lado. Y bueno, a lo mejor algo que quisiera que vieras es que, bueno, tengo mi columna aparente y luego tengo 2 columnas a través de las cuales pasa ese cristal o esa puerta de la habitación que está abajo. ¿Y si son columnas de concreto? Sí, son columnas diseñadas por el Por calculista, sí. Le dijiste, yo quiero que corra la ventana por ahí. Sí. Y te digo, arquitecta, ¿estás segura? Sí. Muy bien. Eso es importante, diseñar con el calculista. Vean qué bonito se ve esta terraza. Esta terraza es una muy buena idea. Las escaleras forradas de piedra también. Arquitecta, me da un aire la casa desde este lado a la casa Smith del arquitecto Richard Meyer, ¿no? Un poquito, ¿no? Me Ese gusta juego mucho, soy admiradora de Richard Meyer. de Richard Meyer, Sí. excelente. Sí, yo lo veo aquí. Fíjense cómo pasa la viga, ¿no? También un poquito Peter Eisenman, sus casas de los 70s. Sí, claro. Excelente. Y me encanta también el detalle de haber dejado la viga de arriba de concreto. Creo que muy atinado también. Felicidades. Muy bien, muy bien. Yo la sigo a usted. Vamos a entrar a esta y luego salimos tantito a esta terraza por ahí arriba. ¿De dónde se ha egresado usted, arquitecta? De la autónoma de aquí. De la Autónoma de Chiapas. Excelente. Saludos a la Autónoma de Chiapas. Pues esta es una Gran habitación. universidad. Déjame ver. La otra es igual, nada más que en la otra están los perros. Y... Esto era lo que iba a ser el salón de juegos. Sí, aquí sí está la roca. Esto iba a ser un salón de juegos todo abierto. Ok. Y va a llevar su barrita y el baño completo por si se queda una visita. Ok. Ese fue el primer programa. Ujú. Y ahora es cada una es una habitación de 2 adolescentes. Excelente, pues quedó muy bien. 4 metros tendrá esta habitación, ¿verdad? Sí. Súper bien. Tienes el closet, ¿no? Las repisas. Déjame ver. Excelente. Usted me dice, o regresamos y ingresamos por arriba. O sí, Tal al vez revés. Pues podamos ya. A darle. déjame ver si Darle todavía lo átomos tienen sobre acá. eso. En su Darle momento, las puertas que están con quital esmerilado y aluminio, ahí pusieron su cava y pues ya tiene más ocupación. Ok, quiero entender entonces. ¿Este muro existía? Sí. Sí, bueno, fue diseñado, digamos, ¿no? Ajá. Y aquí a lo mejor es la parte de las escaleras que me decías ayer, que Ajá. esa es la comparación que siempre me hacen. Porque si quieres, asómate tantito. Hay aquí un juego de escaleras con las que están empotradas. Ah, las escaleras de Escher. Sí, ¿eh? Déjame Está ver buena. acá. Nada más déjame ver acá. Ya vi que se le Fíjense llama. los tensores del barandal, ahorita nos van a contar la historia, porque cuando era soltero el propietario, pues no lo contemplaba el barandal. Yo sé, jóvenes, que en este canal casi nunca ven barandales. Tiene que ver con la libertad que nos permiten los gobiernos aquí para construir. Realmente son muy bondadosos, son generosos a la hora de otorgar permisos de construcción. Bueno, aquí nada más, porque está lleno de cosas. ¿Qué Fíjate. digo? Sí, casi nadie nos ve de Japón, me parece, pero me encantaría que... ¿Sabes qué? Aquí se levantó el piso, pero creo que mucho tuvo que ver. Yo le había dejado aquí un canal con iluminación Ajá. y pues al final aquí no tuvo algún tipo de protección para que no entrara el aire, ¿no? Entonces creo que
quizá por eso se me está levantando el piso acá. No sé si ya viste. Ok. A ver, entonces explícanos, porque yo pensé Acá- que ese canal era para el agua que en algún momento pudiera No, drenar. era un detallito que le habíamos puesto con iluminación, pero ya veo que, te digo que se va desbordando cada vez con más número de usuarios. Ujú. Si te das cuenta, tiene por ahí todavía unas luminarias que no sé. Sí. Sí, yo creo que aquí pudiéramos... Ah, bueno, sí, ahí está. Exacto, qué bonito. ¿No? Ujú. Y sí es un muro como de 20 de ancho, de concreto. Que quedó muy bien, por cierto, ¿eh? Muy Y, terso. y bueno, aquí nada más si quieres en la parte de los... Te voy a mirar el detalle de la puerta, Ujú. que cómo se hizo el marco, para que no quedara como el clásico marquito, ¿sabes cómo? Ujú. Y bueno, nada más aquí que un muro lo dejamos ¿Puedes Pásale. encenderlo, Luz? Sí, pásale. Con veneciano. O sea, hicimos una combinación con veneciano de este lado. Ay, quedó Y- curvo aquí. Sí, y los muebles aquí de... Ok. Está bonito el veneciano, ¿eh? Muy atemporal me parece el veneciano, ¿verdad? Sí. El veneciano lo puedes... O sea, esto podría tener 60 años y no te darías cuenta. Así es. Saludos a los grandes artesanos venecianos. Sí, por allá, ¿no? En el... ¿Cómo se llama? Y bueno, aquí En el lo que domo. repetimos en la puerta fue lo que viste en el ingreso. El enduelado de la puerta de aluminio. Ya. Excelente. Pásale. Entonces, tú bajabas aquí al principio y esto era todo el Libre. espacio abierto y veías la alberca. Qué bonito. La columna de concreto. ¿Hay alguna modulación con las columnas? Sí, sí, Ok. sí. O sea, están como a cada 4 metros. Sí, en realidad sí es 8 el claro. Ujú. Ok, joder, vamos a subir. Y bueno, también para la mano de obra aquí, que tener todo aparente era complicado. Yo llego un día y tenían aquí escrito, bueno, en la columna de arriba, Ajá. la lista de su rol, de cómo Este compraron. no enyesar. No, yo no me pueden escribir nada ahí en la pared. Ah, ok, ¿Sabes ya cómo? te entendí. Sí, te lo estaban rayando. Sí. Pero no literal. Muy bien. Y aquí es donde vamos a tener no tanto ruido. Ah, aquí cambia un poco. ¿Con cuidado ahí? Sí. Me platicabas de esta intención también de trabajar con la estética industrial, ¿no? Ujú. Entonces es una losacero, Sí. literal. Me gusta que sea estructural. Ah, esto es una cosa interesante, jóvenes. Creo que no hemos visto arquitectura como esta. Muy buenos días. Disculpa. Qué interesante. Tenemos fachada sur, ¿verdad? Sí. Y Y es que era hasta acá, ¿eh? Pero ¿Cómo? al final, sí, mi proyecto era hasta aquí. Pero al final se decidió que se fuera hasta allá, ¿sabes cómo? o sea, toda la Sí. losa era exterior. Sí, yo iba a tener allá, sí, abierto, pero al final de cuentas se decidió que fuera aquí, para que le diera más amplitud al espacio. Y sabes también que notas que no hay cortina. Por Más, lo o sea, tampoco otros clientes por eso eligieron ese cristal Ajá, como con reflejante, ok. porque no quieren ponerle cortina. Y ayuda mucho el cristal reflejante. Ellos se sienten como no observados. Aquí lo que te ayuda es la altura. Ujú. Pero No, claro, claro. pero acá vas a ver algo que al final de cuentas se colocó para que tuviera privacidad. Si quieres, te vas a asomar acá. Ajá. Me encantó el espacio, ¿eh? Sí. Está bien Bueno, bonito. vamos acá. No, y la vista al cerro de... Y Adrián, pero está en su conferencia. Claro. Él es el arquitecto Abraham Cota.
Mucho gusto. Trataremos de no estar mucho tiempo acá. Qué interesante la viga, ¿no? Creo que no había estado en una arquitectura así que jugara con estos elementos en el espacio, pero le da mucha escala, ¿no? Pero la mandé a hacer, porque esa dimensión que me propusieron en cálculo no la tenían de manera comercial. ¿O sea, es acero? Sí, es acero, pero me la hizo un fabricante, otro ingeniero también. ¿Cuánto mide más o menos? Terminó midiendo el espacio como unos 7 metros, ¿verdad? Sí, porque el ancho sí aquí sí es 8. 7 libras. Entonces la fachada que está detrás de mí, la del ventanal, es una fachada sur. Y ahorita estamos en invierno, jóvenes, es enero. Entonces el sol está llegando a su punto más horizontal, ¿verdad? El rayo de sol, porque la tierra se inclina, ¿verdad? Y como que le da más de frente al sol. Sí. Entonces, eso hace que pues sea el punto más cálido, pero después de enero, febrero, el sol se vuelve más vertical, la luz más vertical. Entonces este espacio queda pues, muy rico, ¿verdad? O sea, aquí era la vista. La vista está genial. Y mira, esto fue lo que se agregó. A ver, ahorita vamos a la cocina, tranquilícense. Perdón, me encantó. Ok. Es que me diste en la pata de palo. Yo soy fan de todos ellos, de todos los New York Five. Ya sé. Sí. Pero sí, la casa Smith, de Richard Meyer, a mí es de las... Primero conocí a Le Corbusier y de repente no ves a Richard Meyer y dices tú, agarró a Le Corbusier y le siguió, pero con una estética muy particular, ¿no? Estos espacios. Sí. No, está muy bonito. Okay. Adelante. Y bueno, quiero seguir con el criterio de las traves. Esto fue después incluso. O sea, me buscaron alguna vez para ver si no pasaba nada, si uníamos estos muros, porque cuando se decide ampliar esto, ya en plena construcción tuvimos que independizar los castillos. Entonces, estos castillos que eran de colindancia, tuve que dividirlos. Y hay castillo aquí y castillo ya pegado, para que entonces esta sección que era de barda se pudiera unir a esta estructura. Ok. Y entonces ya se pudo unir con estas dos vigas y poner estas vigas de concreto. Excelente. Cuidado ahí, Abraham. Sí. Mónica. Me pones bien nerviosa siempre. El arquitecto siempre me está cuidando de no morir. Es importante no morir, jóvenes. Dicen que ese es el verdadero, esa es la verdadera razón de la existencia, no morir. No hay mucho más que eso. Tú mantente vivo y ya cumpliste. Ok. Bueno, adelante, arquitecta. Okay. Entonces la vista, ¿verdad? Me platicabas el cerro. Mactumaxá. ¿Cómo? El cerro de Mactumaxá, ese que estamos ahí. Tengo que aprender. Mactumaxá. Como TXA. Z. Mactumaxá. Belleza, estamos muy arriba. Y esta escalera siempre tuvo este barandal, ¿verdad? Sí. Aquí sí no es tan suicida el tema. Qué bonito. Y el muro, pues, tiene como 5 metros y medio, 6, cubre toda de alta, sí. ¿Verdad? Cubre toda la fachada del vecino. Sí. Sí, porque tú aquí, en este nivel de jardín, ¿qué tan arriba del vecino estás? Yo creo que estoy como a 2 metros posiblemente. Ok. 2 o un metro. Sí, más o menos. 2. Es que sí, por el techo. O 1.50, creo que estaba, 1.50. Sí, por el techo, ¿no? Que se ve que está bastante abajo la casa. Sí. Muy bien. Creo que está bastante bien implantada, ¿eh? Sí. O sea, realmente sí. Jugó muy bien con... ¿Y qué tan difícil fue la obra? Creo que lo difícil era que entendiera la gente. Los albañiles, tuve que estar mucho tiempo aquí para que me entendieran qué era lo que quería. Nunca se imaginaron cuál iba a ser el resultado.
No, claro. Y tuve mucha visita de vecinos también, que entraban a Preocupados. ver qué era lo que se estaba haciendo aquí, ¿no? Eso siempre es buena señal. Que no entienden nada. Así. Todo desde la alberca, todo. Tuve que estar aquí mucho tiempo para que fuera como tenía que quedar. Y quedó. Buenísimo. Muy bien. Sigamos. ¿Sigamos? ¿Y estas escaleras son de acero o de concreto? No, son de concreto. ¿Concreto? Con una viga, o sea, le hicimos una viga de aquí para allá, lo mismo que repetimos allá, Ajá, que también están voladas. ajá. Y allá era donde te decía la mallita que hicieron ellos para proteger a los hijos. Eso Ok. es. Y todo este mundo es de... Ah, bueno, no, aquí lo tenía abierto. Pero esto de acá arriba, Vamos a ver, es la habitación, esa es ¿no? la habitación. Vamos. ¿Se oyó? Bueno, la cocina, ahora sí, la cocina, amantes de la cocina. Bueno, se supone que era la cocina, ¿Se oyó? el área de servicio. No se la quiero cerrar porque Perdón, Perfecto. es Entiendo que madera, es madera. no, es Madera MDF y Corian. Y se me corta un poquito. ¿Se escoria en las puertas? ¿Sí la Corian es el acabado y este sí fue MDF. Bueno, eso fue lo que Está el recubrimiento. para ir a la dinámica completa. Se ve muy bien, para tener 15 años. Sí, la verdad es que la han tratado bien. Lo único que sí me dijeron era que este se les rayaba mucho. Que hubieran elegido una piedra. Los tensores. Quedaron ancladas las placas. Ah, no, porque fueron después. Entonces, ahorita que nos platique cómo las fijó. Fíjense la estructura de acero. Ok, esta casa está llena de sorpresas. ¿Cuál era la idea de este? Pues que no pasen, porque aquí ya subes a la terraza y aquí puede entrar cualquier persona Ok. del vestíbulo. Ahorita vamos a subir ahí. Ah. Entonces, pero teníamos que dejar pasar la vista y el aire. Queremos que fuera oscuro. Está bonito. Se volvió zapatero. ¿Te imaginaste que se podía volver zapatero? No, esa es sorpresa para mí. Ni librero. Un buen librero. Pues es que esto era un loft de soltero. Sí. Ahí está. Híjoles, aquí va a Bueno, estar arquitectos, complicado retomemos el enseñarte, estudio de- pero yo sí quisiera de nada más que Calmeño. conocieras rápido el lavabo. Esto sí se construyó aquí en obra y sé que después aquí fue como la tina de los hijos cuando eran bebés, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, Qué buena. sí, Es como una canoa. sí, era la canoa. Sí, hicimos el molde con unicel y todo. Y sí, si quieres observar arriba, Todas las traves aparentes, la losa aparente. sí, que era de esas cosas que ¿cuándo lo va a terminar? Y acá está, bueno, la regadera sin cancel y el montaplatos que te comentaba, que no sé si viste allá en la cocina, Ah, no, había no, no, una no. Una puertita puerta. así. Ya. Ujú. Súper práctico. Y también aquí pues el detalle de la puerta que se ocultaba, ¿no? Esta puerta que Ujú. se metía aquí entre el closet. Buenísimo. De este lado hay un tocador muy bueno. Está diseñado también para todo lo necesario. Bueno, ellos ya ahora que he venido un par de veces, veo que la van modificando como lo vayan necesitando, ¿no? El Ujú. espacio. Excelente. Tiene una ventana por allá, ¿verdad? Que ayuda a ventilar Sí. hacia el exterior. Sí. Y estas ya son hacia el interior. Está pensado. Muy, muy pensado. Y ventiladores. Ventiladores altos, esos no los había visto. Excelente. Y el piso siempre fue de duela.
No, esta se puso, esto fue ya no reciente, pero lo pidieron inmediatamente ya cuando estaba la esposa, iba a ser concreto pulido, pero al final ya se decidió. Igual ese piso iba a ser en su inicio concreto pulido y al final le pusieron, ya cuando hay hijos y todo. Claro. Sí, el cemento pulido es un tema. Es muy bonito, pero sí tiene sus cuestiones que hay que asumir. Bueno, prácticamente era para que entendieras el espacio, qué era lo que pasaba aquí arriba, ¿no? Y entonces ahorita vamos a ir para allá para entender esa escalera. Y subir hasta arriba. Ok, adelante. Al área social. Y lo mismo, las puertas las repito así, de cancel y translúcidas para que hubiera claridad. Ya no le pregunté, pero aquí está un poco de la clave, jóvenes. Bueno, excelente. ¿Cómo baja? A ver, sigue, a ver si la tiene. ¿Cómo las anclaste? Que me digan quién la canta. ¿Perdón? Solamente son barrenos, un tornillo. Ya. El cuarto de lavado. Este es el ingreso. El lavabo que queda afuera. El lavabo afuera. Sí. Para que solo sea el sanitario, que tiene tanquecito que da al cuarto servicio. ¿Y estas que son puertas? Sí. Puertas de mármol. Sanitario. Sanitario flotado. ¿Hace 15 años? Sí. Usted era una adelantada a su época. Y otra vez que repito, el veneciano en el muro. El veneciano, muy detalle. Y pues en la puerta otra vez de lodada igual. ¡Bravo! ¿Cuántas tarjetas? Y ahora sí. Digo que nada más que veo que le ponen cosas. Creo que ya con hijos es más complicado siempre. Claro. Y todo esto también es para los perros, porque tienen mascotas. Ese detalle también era muy bonito cuando estaba libre. Los nichos son las pinturas. Que con equipos desarrollaron el tema de cuáles son las características de las redes sociales. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre una red social como Facebook, como Instagram, como TikTok y hacia dónde va dirigido? Ahorita lo vamos a probar. La campaña de comunicación es un conjunto de estrategias ideadas para difundir o anunciar algo. ¿Sí? Bueno, aquí lo que en su momento quisimos hacer era iluminar los escalones y les pusimos LED aquí en estas partes de concreto como iluminación, o sea, es un pedacito de cristal. Qué bonito se ve. Sí. Y también será la misma lámpara desde hace 15 años, ¿no? Sí, ¿verdad? sí. ¿Me lo juras? Sí, eso sí. Se ve muy bien. Y seguimos. Y esta sí quedó sin barandal. Sí. Y esta era su gran terraza para fiestas. El atardecer aquí es muy lindo. Y yo no sé si todavía tengan. Pero aquí también llegó a ser una lámpara con tira de LEDs. Y esta barra de concreto era una sección del cielo. Y la ahogamos LEDs de agosto, porque hay cumpleaños en agosto.
Oh, Entonces tenía sus detallitos, créeme, sí. Padres. padrísimo. ¿Y seguirá? No, yo ya, pues cuando le dijimos a quien nos lo instaló, Ajá. que qué pasaba, pues ya cuando dejen de funcionar, pues ya, ahí acabó, ¿no? Pero se ve como un detalle. Se ve Era un muy bien. detalle. Ajá. Ay, fíjense la terraza. Y sí, creo que alguna vez vine a alguna reunión aquí que sí ocuparon toda la terraza. Y bueno, aquí, ¿sabes qué? Estaba chistoso. Esto, Es como la que me casa del dejaron infinito de Campo Báez. este baño con su bola disco. Ah, sí, tenemos fiesta aquí. Eso es todo. Total. Así. More than a woman. More than a woman to me. El lavamanos de acero inoxidable. ¿Cómo ves? Tiene groove. Groovy. Ay, es que giraba. Ahí está. A ver, a ver, a ver. I never taken anything. Bueno, for ya te granted. imaginas que nos divertimos aquí, ¿no? Está bueno. Only a fool will take things for granted. A ver, sí, dale like si entendiste la referencia. Padrísima, arquitecta. Padricísima. Muchísimas felicidades. Realmente es una obra de arte. Habitable, ¿no? Esta arquitectura que está llena, que haces con amor, ¿no? Que no importa lo que te tardes en hacer detalle Y es tras que detalle. a diferencia, la otra era rápido, ya. Ajá. Oye, está este detalle. No, es que si no, ya. Este fue más. Sí, no, Tranquila. aquí te tomaste tu tiempo. Sí. Y se nota. El esfuerzo, jóvenes, se nota. Eso no lo ocultas. Se nota cuando las cosas se hacen con trabajo, con pasión. Y además es una casa que fue muy publicada, ¿verdad? Me comentas. Sí, esta se publicó. Sí. Excelente. ¿En qué revista? ¿En Enlace? No, aquí locales, ¿no? Ok, O sea, ok. La verdad es que yo participé en una bienal aquí y Ajá. le gané con esta. Ah, felicidades. En la número 6. La ¿no? sexta Bienal de Arquitectura Sí. Chapaneca. Uf, buenísimo. No, sí, totalmente. Totalmente merecida. Unas últimas vistas, jóvenes. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Saludos a todos. Saludos a todos. A todos los chapanecos principalmente, ¿verdad? Después Sí. a mis mexicanos y mexicanas. Y gente de habla hispana. Y que gente de habla seguramente- hispana. Y también a los locos que hablan inglés, que están viendo este canal y están esperando que algún día le pongamos subtítulos. Hi, my friends. I promise you, this year we will have subtitles. Arquitecta, pues muchísimas gracias. No, Muchísimas a ti. gracias por compartirnos esta fina pieza. Por favor, compártenos ahora las redes sociales de la empresa para que vayan a contratarla en este preciso momento. La pueden, localizar en Instagram. En Instagram, en Facebook, ¿Cómo la encuentran? Mónica Bodoira. Mónica Budoira, Sí. excelente. Y en enobra.org. Ya la arquitecta ya se registró para este momento. Sí. Así que allá van a encontrar todos sus datos. Arquitecta, muchísimas gracias una vez más. Hasta pronto, jóvenes. Ya nos vamos.